En esta ocasión vamos a platicar sobre el libro La teoría del conocimiento, escrita por Johannes Hessen. Específicamente vamos a abocarnos a lo que es la primera parte de este interesante libro. La primera parte se refiere a la teoría general del conocimiento. Y vaya, para adentrarnos ya a lo que vamos a explicar, necesitamos dejar en claro qué es una teoría del conocimiento. Su propio nombre lo indica, es una teoría y se enfoca a la interpretación y explicación filosófica de un conocimiento humano. Pero como vamos a hablar de efectos didácticos, vamos a dejar a un lado lo filosófico y enfocarnos específicamente a la esencia del conocimiento, cómo adquirirlo y los problemas que obtenemos para obtener un conocimiento verdadero y no caer en errores rutinarios. Lo que se refiere al método fenomenológico nos habla que siempre va a haber una relación entre dos aspectos. ¿Cuáles son? Por una parte el sujeto y por otra parte el objeto. Entre el sujeto y objeto siempre va a haber una correlación, siempre van a estar juntos para que se adquiera un conocimiento, y es de la siguiente forma. Abocándonos desde el punto de vista del sujeto, este va a abandonar su esfera para adentrarse al objeto, y una vez adentrándose a él va a adquirir sus propiedades y sus características, es decir, va a obtener un conocimiento. Y por otra parte, el objeto, como ya se describió, es de quien se va a adquirir el conocimiento. Por eso podemos decir que el objeto es el determinante y el sujeto es el determinado. Por otra parte, cabe mencionar que para adquirir el conocimiento existen tres esferas: la psicológica, la lógica y la ontológica. Y bueno, sería cuestión de ocupar mucho tiempo para describir estas tres esferas, pero de forma breve y concisa les puedo decir que la psicológica se refiere al ente del sujeto, la lógica se refiere a la imagen, y la tercera, que es la ontológica, se refiere al objeto en sí y la relación de la imagen con el sujeto. Una vez que quedó claro los aspectos de la teoría del conocimiento, así como los problemas que nos enfrentamos para aprenderlo, vamos a pasar a otro aspecto que se me hizo muy importante, que es la posibilidad del conocimiento. Para ello vamos a analizar 5 factores. El primero es el dogmatismo. Este nos habla que es real la posibilidad de un contacto entre un sujeto y un objeto para que a través de su correlación se lleve a cabo un conocimiento. El segundo es el escepticismo. Este definitivamente nos dice que el sujeto nunca va a poder obtener un conocimiento del objeto. Otro punto es el subjetivismo y el relativismo. El subjetivismo nos limita la validez del conocimiento que se adquiere, mientras que el relativismo nos especifica que no hay ningún conocimiento o verdad absoluta, sino que son aprendizajes simplemente relativos. Bueno, ya es a criterio de cada quien. El cuarto, pero no menos importante, es el pragmatismo. Este nos especifica que los conocimientos solo se van reemplazando, es decir, un concepto que anteriormente dábamos por cierto, se actualizan y se modifican por conceptos y aprendizajes que vamos aprendiendo día con día. Y para culminar, el quinto es el criticismo, que dice que es posible el conocimiento de que haya una verdad, examinando todas las posibilidades del conocimiento. Y bueno, pues hasta aquí finalizamos este análisis de la primera parte del libro de Johannes Hessen, La teoría del conocimiento. Y como conclusión, podemos decir que el conocimiento se adquiere de diversas formas y no todos percibimos los objetos de la misma manera. Entonces, en ocasiones no es que estemos mal, sino que nuestra percepción es diferente. Gracias. En esta ocasión vamos a seguir analizando y platicando sobre el libro La teoría del conocimiento, escrito por Johannes Hessen, y para efectos didácticos vamos a basarnos a lo que es la segunda parte, el segundo capítulo, que se llama El origen del conocimiento. El primero de ellos es el empirismo. Por otra parte está el racionalismo, el intelectualismo, el apriorismo, y el quinto va a ser una pequeña crítica propia. Y bueno, vamos a dar inicio.
El supuesto es el racionalismo. Y para el racionalismo, la principal fuente del conocimiento humano y la que le da origen se basa en el pensamiento y la razón. Un ejemplo claro del racionalismo es cuando se nos dice que una cosa tiene que ser así porque no hay otro modo de hacerla. Es racionalismo puro. Y sus principales exponentes en un inicio fue Platón, que nos decía que para que se origine un conocimiento deberá existir una necesidad lógica y una validez universal. Otros autores que dieron seguimiento al racionalismo fue en Francia en el siglo XVII, Malebranche, y en Italia en el siglo XIX, el filósofo Gioberti. La posición número 2 se refiere al empirismo. Y para el empirismo, la principal fuente del conocimiento humano se basa en la experiencia. Es decir, si lo recuerdan, es como si fuera una antítesis al racionalismo, que dejaba la experiencia completamente a un lado. Y bueno, para el empirismo y para ejemplificarlo, se nos dice que el espíritu humano es como si fuera una hoja en blanco sobre la cual la experiencia va escribiendo conocimientos. Es tal cual, empirismo. Sus principales expositores es John Locke y David Hume. El tercer supuesto se denomina intelectualismo, y este viene siendo una mediación entre el racionalismo y el empirismo, es decir, le da cierta validez y cierto valor a lo que es a la razón y a la experiencia. Para el intelectualismo debe de existir juicios lógicamente necesarios y universales, y le da validez tanto a objetos ideales como a objetos reales, y tuvo dos máximos exponentes. El primero fue su fundador, que fue Aristóteles, y en la Edad Media le dio seguimiento Santo Tomás de Aquino. Esto se le denomina a priorismo, y también viene siendo una mediación para regular el origen del conocimiento desde el punto de vista de la experiencia y la razón. Su principal exponente es Kant, y dentro de sus principios del apriorismo especifica dos factores. Por una parte, nos dice que la materia del conocimiento procede de la experiencia, pero que la forma del conocimiento procede del pensamiento. Este viene siendo el apriorismo. Punto nos habla sobre la crítica y posición propia. Y bueno, en esta parte vamos a analizar los primeros 4 supuestos que ya platicamos. Por una parte, el racionalismo nos habla de ciencias ideales como las matemáticas que se pueden comprobar, y entonces el racionalismo se basa en la razón. El empirismo se enfocó en su análisis a ciencias reales, por lo cual su principal fuente era la experiencia. Por otra parte, el apriorismo que ya platicábamos era una mediación entre una y otra. Decía que el conocimiento propio de las ciencias reales presenta factores a priori, es decir, le daba cierta validez a la experiencia, pero con mediación. Y el cuarto era el intelectualismo, donde la experiencia y el conocimiento conjuntamente formaban una base para llegar al conocimiento. Y bueno, esto fue un resumen respecto a lo que ya vimos, y una conclusión propia de su servidor. Considero que un origen del conocimiento se puede basar tanto en experiencia o en la razón, en el pensamiento, o en ocasiones utilizamos ambas cosas, nuestras experiencias y el razonamiento que nos dejan esas experiencias para adquirir un conocimiento. Gracias. Buen día. En esta ocasión vamos a dar seguimiento a la plática sobre el libro La teoría del conocimiento, escrita por Johannes Hessen. Vamos a basarnos en lo que es la tercera parte del libro, que se denomina la esencia del conocimiento. Esta parte se divide en tres temas principales. El primero se refiere a soluciones premetafísicas, con subtemas del objetivismo y el subjetivismo. El segundo punto son soluciones metafísicas, y en esa parte vamos a hablar sobre lo que es el realismo, el idealismo, el fenomenalismo y una pequeña crítica propia. Y el último punto son soluciones teológicas, que donde vamos a hablar sobre solución monista y panteísta
así como solución dualista y tenista. Bueno, para ir de lleno a lo que es esta tercera parte del libro de Johannes Hessen, que se refiere a la esencia del conocimiento, vamos a hablar sobre las soluciones premetafísicas, las cuales, como ya lo platicamos, la primera división se refiere al objetivismo, y según el objetivismo, el objeto es el decisivo entre los dos miembros de la relación cognoscitiva. ¿A qué me refiero? A que el objeto va a determinar al sujeto. Este ha de regirse por aquel, es decir, el sujeto toma sobre sí en cierto modo las propiedades del objeto, las reproduce. Igual esto los va a retomar a lo que vimos en videos pasados sobre el primer y segundo tema de este libro. Respecto al objetivismo, Platón es uno de los principales precursores. Él, en su teoría de las ideas, nos habla sobre la primera formulación clásica de la idea fundamental del objetivismo, y esta es que las ideas son, según Platón, realidades meramente objetivas. Esto es lo que mencionaba este autor. El segundo subtema de las soluciones premetafísicas es el subjetivismo. Según él, el subjetivismo trata de fundar el conocimiento humano en el sujeto. Para ello, coloca el mundo de las ideas, el conjunto de los principios del conocimiento, en un sujeto. Es un tránsito del objetivismo al subjetivismo. En este aspecto influyó San Agustín, quien colocó el mundo flotante de las ideas platónicas en el espíritu divino, haciendo las esencias ideales existentes entre sí, contenidos lógicos de la razón divina y pensamientos de Dios. La segunda parte son soluciones metafísicas, y para ello vamos a hablar del realismo. Podemos entender como realismo aquella posición epistemológica según la cual hay cosas reales, independientes de la conciencia. Esta posición admite diversas modalidades. Vamos a hablar de tres principalmente. Nos habla de un realismo ingenuo, según tal cual no se haya influido aún por ninguna reflexión crítica acerca del conocimiento. El segundo realismo es el natural. A diferencia del primero, ya no es ingenuo, es decir, está influido por reflexiones críticas sobre el pensamiento. Y el tercer tipo de realismo, que vamos a hablar así de forma general, es el realismo crítico. En él descansan de lucubraciones de crítica del conocimiento. La siguiente solución metafísica se refiere al idealismo, y este es la convicción de que la realidad tiene por fondo fuerzas espirituales, es decir, tiene potencias ideales. Este sustenta la tesis de que no hay cosas reales independientemente de la conciencia, y se divide principalmente en dos tipos de idealismo. El primero se denomina idealismo subjetivo o psicológico, según el cual toda realidad está encerrada. Según este idealismo, en la conciencia del sujeto, las cosas no son nada más que contenidos de la mera conciencia. Y la segunda división del idealismo se denomina objetivo lógico. El contenido de esta conciencia no es un complejo de procesos psicológicos, sino una suma de pensamientos, meramente una suma de juicios. Y la tercera subdivisión de las soluciones metafísicas se denomina fenomenalismo. Esta teoría, según la cual se puede decir que no conocemos las cosas como son en sí, sino conocemos una simple apariencia de ellas. Para el fenomenalismo hay cosas reales, pero no podemos conocer su esencia. Solo podemos saber qué son las cosas, pero no. Solo podemos saber que las cosas son, mas sin embargo no podemos saber lo que son las cosas tal cual. Y ese fenomenalismo tiene tres propuestas. La primera habla sobre que la cosa en sí es incognoscible. La segunda proposición nos dice que nuestro conocimiento permanece limitado al mundo fenomenológico. Y el tercero de estas proposiciones surge de nuestra conciencia, porque ordenamos y elaboramos el material sensible como arreglo a las formas a priori de la intuición y del entendimiento.
Y la cuarta subdivisión de las soluciones metafísicas se le denomina crítica y posición propia. En esta parte vamos a hablar o me voy a basar a manera personal. Yo me quedo con la concepción de la sabiduría conforme lo estipula la frase de este autor Lotze, que nos habla que abrirse a la realidad como una flor en nuestro espíritu. Analícenlo, me gustó esa frase de Lotze y intenten analizarla y me gusta mucho. Abrirse la realidad como una flor en nuestro espíritu. Ahora, sobre lo que se refiere al tercer punto de este tema, son las soluciones teológicas, y su primera subdivisión nos habla de la solución monista y panteísta. Para ello, en la resolución del problema del sujeto y el objeto, cabe remontarse al último principio de la realidad, es decir, al absoluto, y tratar de resolver el problema partiendo de él mismo. Según se conciba lo absoluto como inmanente o como trascendente al mundo, se puede llegar a una solución. Y la segunda subtema de soluciones teológicas se refiere a una solución dualista y teísta. Esta concepción del universo mantiene la diversidad metafísica esencial del pensamiento y el ser. ¿A qué me refiero? A la conciencia y a la realidad. Esta dualidad no es para ella, sin embargo, algo definitivo. Es decir, el sujeto y el objeto, el pensamiento y el ser, van a parar finalmente a un último principio común de la idealidad y la realidad. Esto es, como ya lo dije, el pensamiento y el ser. Y bueno, vamos a hacer una pequeña conclusión personal sobre la tercera parte del libro, La teoría del conocimiento, de Johannes Gessen, que se denomina la esencia del conocimiento. En mi punto de vista, vamos a dejar en claro que para mí el verdadero problema del conocimiento comienza a consistir en la relación del sujeto y el objeto. Esto lo hemos venido discutiendo desde los primeros videos y vaya, después de tantos autores, después de tantas teorías, después de tanta marco histórico y teórico, no se puede llegar a una conclusión tan obvia. Hemos visto que el conocimiento representa la conciencia natural como una determinación del sujeto por el objeto, pero hay autores que dicen totalmente lo opuesto. Y bueno, hasta aquí este tercer video. Esperemos que les sirva de algo, que lo puedan analizar, que lo puedan interpretar y sacar una conclusión propia. Gracias, hasta luego. Buen día. Nuevamente otro video platicando sobre el libro La teoría del conocimiento, escrito por Johannes Gessen. En este cuarto video vamos a basarnos en el cuarto tema de este libro, que se refiere a las especies del conocimiento. Este tema es un tanto cuanto difícil de analizar, pero vamos a ver si a través de este video puedo transmitirles un poco de lo que puede interpretar sobre las especies del conocimiento, que es el cuarto tema de la teoría del conocimiento de Johannes Gessen. Este cuarto tema se divide en dos subtemas, en dos partes. El primero nos habla sobre el problema de la intuición y su historia, y el segundo nos habla sobre razón y sin razón del intuicionismo. Vamos a abocarnos al primer tema, que es el problema de la intuición y su historia. Y en los primeros párrafos de esta parte nos pone un ejemplo muy particular que me gustó, que dice que comúnmente podemos comparar el color rojo y el color verde, y nosotros en nuestra mente hacemos un pronunciamiento, hacemos un juicio. Este es: el rojo y el verde son distintos. Pero este juicio descansa patentemente en una intuición espiritual inmediata. Nuestra mente analiza las cosas y las intuye. Es decir, aprendemos en un modo inmediato, intuitivo, tanto lo inmediatamente dado, de que parte de nuestro conocimiento, como los últimos principios que constituyen las bases del mismo. Es decir,
El ser espiritual del hombre puede presentar tres fuerzas fundamentales, que es el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Asimismo, podemos decir que todo objeto presenta tres aspectos, presenta tres elementos, el objeto, que estos tres son la esencia, la existencia y el valor. Por consiguiente, podemos hablar de una intuición de la esencia, una intuición de la existencia y una intuición del valor, haciendo referencia a los tres aspectos que le comenté del objeto. De estos tres, el primero coincide con lo racional, el segundo con la volitiva y el tercer aspecto coincide con lo emocional. Vamos a hablar sobre algunos autores y sus aportaciones para hablar sobre el problema de la intuición y su historia. El primero de ellos es Platón. Platón nos dice que las ideas son percibidas inmediatamente, intuidas espiritualmente por la razón. Otros autores como Dilthey y Bergson nos dicen que la intuición se presenta como algo absolutamente irracional, como un entrar en contacto con la realidad de un modo emotivo y volitivo. Y el tercer autor que vamos a tratar en este punto es Joseph Geiser, que nos dice que están completamente equivocados los que ven en la intuición la verdadera fuente de luz y conocimiento de nuestro espíritu, ya que ningún autor la define claramente. Eso es lo que dice Joseph Geiser. Ya ustedes harán sus propias conclusiones y analizarán y comentarán qué opinan de este autor. La segunda parte nos habla sobre razón y sin razón del intuicismo. Vaya, quien ve en el hombre exclusivamente un ser teórico, cuya principal función es el pensamiento, solo admitirá un conocimiento racional. Por otra parte, quien ponga el centro de gravedad del ser humano en el lado emocional y volitivo, pondrá de antemano a conocer al hombre otras clases de aprehensión de objetos. Debemos oponer al intelectualismo religioso el hecho de que la certeza de que el hombre religioso posea respecto a Dios un índole completamente distinta a la que se obtiene mediante complicados razonamientos metafísicos. Entonces, si la fe religiosa en Dios reposase en semejantes bases, no poseería esa absoluta invencibilidad que tiene efectivamente en el hombre religioso. Nadie se ha dejado martirizar hasta hoy por una hipótesis metafísica, pero bueno, es importante mencionar que hay millones de hombres en nuestro planeta, dentro y fuera del cristianismo, que han derramado la última gota de su sangre por defender su fe en Dios, por defender en sus creencias. Este hecho habla de un lenguaje claro, pero todo el que no tenga prevenciones. Para mencionar algunos autores que nos ayuden a intentar interpretar la razón y sin razón del intuicismo, uno de ellos es Dilthey y su intuición existencial. Este autor nos habla que la intuición no radica en la esfera teórica, sino en la práctica. Como seres de voluntad y acción entramos en contacto con la realidad. Vivimos la realidad en las resistencias que ésta nos opone. El segundo autor que quisiera comentarles es Max Kohler, quien ha tratado de fundamentar la concepción que defendemos de las discusiones muy claras y profundas en una de sus obras que se denomina El problema de la realidad. En su obra, El problema de la realidad, este autor, Max Kohler, según él nos dice que estamos inertes frente al problema de la realidad si solo nos abocamos a lo que dice Kant y sus dos fuentes del conocimiento, que es la sensación y el pensamiento. Entonces, según Max Kohler, de este modo, como lo dice Kant, no es posible superar un idealismo. Y bueno, para conclusión de este tema, de la cuarta parte, que son las especies del conocimiento, debemos sacar nuestras propias conclusiones, nuestros análisis e interpretar cada uno de los autores y no quedarnos solo que nos dice este libro de Johannes Hesse, La teoría del conocimiento, sino que si queremos entrar más al fondo y poder analizar y discutir, los invito a que realicen otras investigaciones, busquen otros videos,
lean más sobre los autores que les he comentado en estos temas, y comenten qué es lo que consideran que nos falta, que nos sobró sobre la explicación del libro La teoría del conocimiento de Johannes Hessen. Gracias.